Muy bien, jóvenes, ¿ahí se ve bien? Sí. Perfecto. El día de hoy vamos a ver un tema distinto, un tema nuevo, y les voy a pedir mucha atención, porque vamos a ir aprendiendo poco a poco. Esto no es algo que ustedes hayan visto en la secundaria o anteriormente. Por eso es que requiere de toda su atención. ¿Va? ¿Hay alguno de ustedes que haya llevado un curso de electrónica lógica o algo así? No, nadie. Esto se ve en electrónica lógica. Entonces, sí es importante que pongan todos mucha atención. Si vamos muy a prisa, por favor me avisan para que podamos reducir el ritmo y vayamos todos aprendiendo. Espero que sea muy claro, y si hay algo que no se entienda, por favor levanten la mano para que lo podamos explicar nuevamente. Bien, vamos a ver un tema que se llama lógica matemática. ¿Qué es la lógica matemática? ¿A alguien le suena? Compañera, ¿a ti te suena algo que pudiera tratarse de lógica matemática? ¿No? ¿Por allá? ¿No? A ver, compañera, ¿qué se te ocurre que pudiera ser la lógica matemática? Pues es usar procesos lógicos que pueden ser necesarios en la matemática. Yo creo. Claro. Sí, ¿qué es? Tírate ya. Es correcto. La lógica matemática es la base del pensamiento estructurado y permite analizar situaciones y tomar decisiones en base a argumentos. Eso es la lógica matemática. Pero la lógica matemática estudia las proposiciones y sus relaciones mediante operadores lógicos. ¿Alguien sabe lo que es un operador lógico? No. Ahí es donde hablamos de tablas de la verdad. Espero que eso funcione. ¿Lo quieren en español o lo quieren en inglés? En inglés. ¿En inglés? Bueno. Ahí se llaman compuertas lógicas, eso es lo que vamos a ver. Hay una compuerta lógica que se llama AND. Hay una compuerta lógica que se llama OR. Hay una compuerta lógica que se llama NOT. Esto, para los que no hablan inglés, ¿Es I o no? esto es I, esto es O y esto es NO. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden? Bien. Esto significa que si yo tengo dos valores, significa que ambos valores tienen que ser verdaderos para que la salida sea verdadera. En este, el OR o el O significa que con uno solo de los dos valores la respuesta es verdadera. Y el no es lo contrario de lo que yo le ponga. Si yo le pongo un verdadero, entonces sale un falso. Y si le pongo un falso, sale un verdadero. O sea, es la negación de lo que le estoy poniendo. Esto es los fundamentos de electrónica lógica y son parte de las matemáticas. Aquí siempre en electrónica lógica o en ese tipo de argumentos existen dos valores. Pongan atención. Uno es verdadero. Esto es igual a un 1. Y falso. Esto es igual a un 0. ¿Han escuchado hablar ustedes de que en electrónica todo es binario? ¿Son unos o son ceros? ¿Sí lo han escuchado? Sí. Se refieren a esto, porque todo está hecho a través de compuertas lógicas. 1 o 0. 1 es verdadero, es fácil poderlo recordar. 0 es falso. Adelante. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok. Entonces, esto es la forma de pensar ordenadamente usando reglas. Y esto es como si fuera un semáforo. Rojo,
verde verdadero. Eso. Aquí el amarillo no existe porque solamente hay dos valores. Verde o rojo, o verdadero, o que es un 1, o falso, que es un 0. Así es como funciona. Bien, continuamos adelante. ¿Cuáles son los operadores básicos? Son estos que les ponía aquí. La negación, que es el no, la conjunción, que es el and, y la disyunción, que es el o. ¿Qué significa eso? ¿Por qué conjunción? Porque ambos valores en conjunto tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Disyunción significa que es uno o es el otro, por eso es el o. Y esto tiene una utilidad en la vida real, en programación, en toma de decisiones y en sistemas de seguridad principalmente, para que ustedes sepan en dónde se aplica esto. Cuando decimos programación, realmente nos estamos refiriendo a electrónica lógica. Hay programación que se hace desde la máquina y no necesariamente en una computadora. Es decir, con puros integrados, tú estás haciendo un programa. Bien. ¿Qué son las tablas de la verdad? Esta es la tabla de la verdad. Fíjense bien. Todos vamos a analizar aquí, perdón. A la verdad. Muy bien, vamos a ver qué significa eso. Siempre se le ponen valores de P y Q. Hey, acá, please. Siempre le ponen valores de P y Q. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces, por ejemplo, el no P, o sea, la negación de P es falsa. La negación de Q es falsa. El AND de verdadero y verdadero es verdadero. El OR de verdadero y verdadero, pues es verdadero. Y luego aquí el condicional. ¿Qué es el condicional? Me voy a regresar aquí. El condicional es que solo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. Eso se lo van a tener que aprender. Yo creo que se vale la pena que les abra una foto. ¿No sale? Yo creo que da más un charolazo, ¿no? Ok, entonces en condicional, y así es como se expresa, con una flecha. En condicional solamente es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. Esa regla se la van a tener que aprender. Y bidireccional, que es una flecha para los dos lados, es verdadera cuando P y Q tienen el mismo valor. No importa si es verdadero o no importa si es falso, mientras sean exactamente iguales. ¿Dolor de cabeza? Ok, entonces, si empezamos a analizar, ya vimos ahorita la parte verdadera, donde ambos son verdaderos, pero donde P es verdadero y Q es falso, entonces la negación de P, que es verdadera, ahora es falsa. Eso está bien fácil. La negación de Q, si Q es falso, pues ahora es verdadera. Y la conjunción de P y Q, como uno es verdadero y el otro es falso, y no se cumple que las dos sean verdaderas, entonces, en este caso, la conjunción es falsa. Y el OR, que es uno u otro que sea verdadero, con eso es verdadero, se cumple. Entonces aquí es verdadero. Y aquí se cumple la regla que decíamos acá. Es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. ¿Se fijan? Es falsa. Y acá lo que significa es
verdadera cuando P y Q tienen el mismo valor. En este caso tienen valores diferentes, por eso es falsa. ¿Ya? Y luego seguimos con la otra, donde P es falso y Q es verdadero. Entonces, las negaciones es muy fácil, es el inverso de cada uno. Entonces, si este es falso, este es verdadero. Si este es verdadero, este es falso. Y luego, las dos se tienen que cumplir verdaderas para que aquí sea verdadero. Como no se cumple, es falso. Y en el OR, uno es verdadero, con eso tiene para que sea verdadero. Y aquí se cumple el que sea verdadero porque no está en este escenario anterior, donde solamente bajo ese escenario es falso. Y aquí tiene valores diferentes, por eso es falso. En cambio acá ambos valores son iguales, entonces aquí es verdadero. Lo demás es exactamente lo mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Le entendiste, compañera? ¿Más o menos? ¿Quieres hacer algún ejercicio? ¿No? ¿Y cómo vamos a aprender sin ejercicios? A ver, vamos a ver. Voy a borrar acá. No me sigan Bueno, vamos a continuar con los ejercicios que vienen. Ejemplo 1. Si P es verdadero y Q es falso, el AND, es decir, este, tiene que ser como ese. Ambos tienen que tener el valor de verdadero para que sea verdadero. Entonces es falso, porque uno es verdadero y otro es falso. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Ok. Siguiente ejemplo. Si P es verdadero, entonces la negación de P es falso. Simplemente es el inverso. Chicos, su atención acá. ¿Sí se entiende esto? Sí. Está muy fácil. Y luego, 3. El condicional de P y Q. Si P es verdadero, entonces Q debe de ser verdadero para que no sea falso, porque de lo contrario es falso. ¿Se entiende? Esta regla se la van a tener que aprender muy bien, que es la regla que viene acá. El condicional solo es falso cuando P es verdadero y Q es falso. Solamente en ese momento. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿En la tabla? Ahí. No hay uno que sea de que P sea falsa y Q verdadera, así como condicional que es. ¿En cuál? No hay una que sea así, o solo tiene que ser cuando P es verdadera. Solamente en esta es falsa, todos los demás son verdaderos. Y lo puedes ver aquí. Mira. No hay una que sea viceversa, P es falsa y Q verdadera. Bien, estamos aquí. ¿Te fijas? Verdadero, verdadero, verdadero y solamente hay una opción falsa. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Sigo. Muy bien. Les voy a dar de tarea algunos ejemplos de compuertas lógicos para que se las vean para traer la siguiente semana. Y ahí nos vamos a dar cuenta si se entendió o no se entendió. Y los compañeros que no han llegado no van a saber ni lo que se come, ¿verdad? Pero ya algunos de ustedes se explicarán. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien no entendió? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien no entendió? Con confianza. Ahorita es cuando pueden preguntar.
¿Qué no entendiste? No entendí por qué se fue. ¿No entendiste por qué son las letras? Pueden ser letras, pueden ser valores de verdadero o falso, pueden ser números. No sé. ¿Qué se te hace más fácil? ¿Verdadero o falso? ¿Unos ceros? ¿O rojo o verde? En palabras. En palabras. Entonces, verdadero o falso. ¿Cómo está aquí? Solamente hay dos valores. Ahí les va. Explicado de otra manera. Solamente tiene dos variables. ¿Qué son variables? Así como existe la X y la Y. En este caso, una variable es la P y otra variable es la Q. ¿Sí? Estas pueden tener dos valores, verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta compuerta que está aquí exclusivamente es verdadera cuando los dos valores son verdaderos. Vamos a hacerlo aquí. El A, o sea, la Y. Y tenemos P y tenemos Q. Aquí es verdadero, aquí es falso. Aquí es falso, aquí es verdadero, aquí es verdadero y aquí es verdadero. ¿Sí? Ok. Si yo tengo verdadero y falso, ¿cuál va a ser la salida? Para que este sea verdadero, la condición es que los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, ¿aquí los dos son verdaderos? No. Entonces, ¿cuál es la salida? Falso. Falso. ¿Y aquí los dos son verdaderos? No. ¿Cuál es la salida? Falso. Aquí los dos son verdaderos. ¿Cuál es la salida? Verdadero. Profe, no es como los símbolos que más y menos da más y menos da más. Es otra cosa distinta. Pero ya. Pero no te guíes por eso, la verdad. Entonces, Ya. y aquí este se repite dos veces porque puede ser verdadero y verdadero. Entonces, ahí describes toda la tabla de la verdad. Así se llaman esas tablas de la verdad. Ahora, este ya no es un AND. Ahora es un OR. Y un OR es equivalente a una O. Aquí, el OR, con uno de las variables que sea verdadera, la salida es verdadera. Adelante. Adelante. Aquí, ¿hay alguno que sea verdadero? Sí. Entonces, ¿qué es aquí? Verdadero. Su atención. Aquí hay uno que sea verdadero. Entonces la salida es. No, ¿cómo? Dijimos que con uno que tenga un valor verdadero va a ser verdadero. Sí, sí. Entonces aquí es verdadero. Aquí alguno es verdadero. Entonces, ¿qué valor va a ser la salida? Verdadero. Verdadero. Aquí las dos son falsas. Falso. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora el not. Ese está muy fácil. Nada más cuando son falsos, ¿no? En el not. Adelante, buenos días. Traes un banco que esté apartado. En el no o la negación, si P es verdadero, el no es falso. Si la Q es falsa, el no o negación es verdadero. O sea, es el valor inverso de lo que tiene.
Por eso es que está muy fácil. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ¿Ya entonces, te quedamos claro? ¿Seguro? Sí. Ok. entonces, y ahí todos serían falsos menos el que es ahí sí sería verdadero. ¿En dónde? El que es falso y falso, ahí sí sería verdadero con el no. Ah, no, aquí realmente para el no tienes una tabla de la verdad real completa, porque solamente tienes dos valores. Ah, ok. Es la negación del valor que tengas presente. Si es verdadero, la negación es falsa. Si es falso, la negación es verdadera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿ya se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí, ahí pinche último y le vaya el pelo. Ok, con los ejercicios nos vamos a dar cuenta si entendieron o no entendieron. Y ya ven que en los ejercicios me dice a mí que saco cada uno. Aquí para avanzar. Bien. Ya comprendí. Ya vimos el tema de la lógica matemática. Está muy corto y está muy sencillo el tema. Pero ahora vamos a ver conteo y sistemas numéricos. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere a eso? ¿No? ¿Ni idea? ¿Qué les suena cuando yo les digo conteo y sistemas numéricos? A ver. Civilizaciones antiguas. En diferentes civilizaciones, o sea, las civilizaciones antiguas hasta la tecnología actual, contar siempre ha sido fundamental para organizar, comerciar y construir conocimiento. ¿Alguien se acuerda de los mayas, por ejemplo? Ah, sí, a mí sí me hace su sistema numérico. La raya, está chido. Era fácil porque era visual, pero te permitía hacer cálculos complejos. Ellos sabían perfectamente cuál era la distancia. Por ejemplo, ellos sabían perfectamente cuánto medía la Tierra. Simplemente por las observaciones, que es un cálculo altamente complejo. Entonces, contar siempre ha sido bueno. Por ejemplo, cuando tú vas a la tienda y pides algo y te dicen es tanto, necesitas saber contar, necesitas aplicar un sistema numérico para poder tener esa negociación. Bien. ¿Cómo sería la vida si no existieran los números? No puede ser. Pues quién sabe. ¿Qué haríamos? Estudiantes. Una casa, ¿cómo la construyes sin tener un sistema numérico? Quedaría, en vez de ser una casa cuadrada, quedaría un triángulo, ¿no? Algo completamente descuadrado, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo le harían para ponerle el precio a algo que te están vendiendo o algo que tú quieres comprar? Gratis. No lo podrías hacer, ¿no? Tendría que ser trueque. Le cambio un chivo por una vaca, ¿no? No, 5 chivos por una vaca y cambio José por un verde. No, y hasta él para hacer cuando. Claro, porque ya cuando llega el punto de, oye, un chivo es de ese tamaño y una vaca es de ese tamaño, tú dices, no, pues necesito más, ¿no? ¿Y cómo le dices que quieres 2 chivos y le sabes contar? O 5 chivos y le sabes contar. Sería un caos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sería un caos si no tuviéramos un sistema numérico y si no existieran números. Bien. Entonces, ¿qué es un sistema numérico? Pues una forma de tener un conteo, una regulación sobre las cosas que nos rodean, sobre sistemas de medición, de distancia, de peso. Es para tener una idea. Ok. Bien. Un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar cantidades. Nada que ver con que Lo que pasa es que piensa no en el actual, piensa en el pasado. ¿Cómo le hacían, por ejemplo, cómo le hacían los mayas para contar?
¿Sí sabían cuál es el sistema numérico de los mayas? El sol, ¿no? El sol. El sistema numérico de los mayas era de bolitas y palitos, literalmente. Esos eran los sistemas numéricos, pero les permitían contar. Ahorita lo vamos a ver. Bien. ¿Se entiende esto? ¿Es claro? Sí. Igual, si no existieran números, ¿alguno de ustedes utilizó el abaco en algún momento? Sí. Con bolitas, literalmente cuentas. Y eso te permite sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Sí? Que son las operaciones básicas. Y si no, pues te quedan los dedos. Con eso tú puedes hacer un sistema numérico. ¿Se entiende? Muy bien. Es la forma en que las culturas han representado números. Es como un idioma para contar. Contar necesita un idioma propio en cada cultura para poder hacer una representación de sus números. Hoy en día ya es universal porque hemos adoptado un sistema numérico convencional a nivel global. Antes no existía. Los mayas tenían uno, los egipcios tenían otro, en Mesopotamia existía otro, etc. Entonces, si tú ibas de un lado a otro, ya no sabías contar. Te reseteabas y tenías que volver a aprender. Eso es complicado. ¿Alguien ha ido a Estados Unidos alguna vez? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Allá, las velocidades cuando tú manejas están expresadas en millas por hora. Es un choque. Tú sabes que 1 kilómetro es igual a 1.6 millas. Pero hacer cálculo mental cuando lo vas manejando, ahí te cargo, entonces es complicado. Dice, velocidad máxima 55 millas por hora. Ahí te encargo de hacer el cálculo en el momento. Ese es el shock. Es lo mismo que con los sistemas numéricos. Ese es un cambio de sistema numérico, de referencia. También con los grados. Con los grados. Con Kelvin, Fahrenheit. Sí, es correcto. Allá dices, estamos a 120 grados. ¡Ay, nos estamos quemando, ¿no? Y la verdad es que no, equivale a otra cosa completamente diferente. Bien. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Ese es el sistema de conteo de diferentes culturas. Estas son las civilizaciones. En Mesopotamia, la base para contar era 60. Características era sistema sexagesimal. En Egipto, la base era 10, al igual que como con nosotros, la base 10. Y era aditivo con símbolos. Eran símbolos que iban acarreando, los iban haciendo más grandes, y así se iban haciendo las cantidades más grandes. Para los mayas, la base era 20. ¿Quién sabía que para los mayas la base era 20? Nadie. Es el doble de lo que nosotros tenemos como base. ¿Sí sabían que nuestra base es 10? Tenemos del 0 al 9 y luego se repite agregándole 1 al inicio y lo convierte en 20, 30, 40, 50, etcétera, hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Pues tienes 5 y 5 y 10. Es la forma más fácil, ¿no? Y analógica de poder contar. Bien. En India o en Arabia, la base también era 10 y hoy en día es el sistema moderno que tenemos. Sáquenle foto a esto porque es importante que lo tengan. De la India, en el examen les pueden preguntar cuál era la
utilizaban los egipcios? Ah, pues 10. ¿Cuál era la base que utilizaban en Mesopotamia? 60. ¿Alguien sabe dónde queda Mesopotamia? Que ya no existe, ¿verdad? Al sur. ¿En dónde? Pues básicamente cruzando lo que es según yo, el sur de México, y ya la frontera de Chiapas. ¿Ya ves una tarea? ¿Alguien trae celular? Sí, Mesopotamia era cuando estaban todos juntos. No, eso era Pangea. A ver, googlealo, ¿dónde queda Mesopotamia? ¿O dónde era Mesopotamia? Oriente Próximo principal en el actual Irak y partes de Siria, Turquía e Irán. Es correcto. Es en el Medio Oriente, donde siempre hay muchas guerras. Ahí era Mesopotamia. 60 misiles por segundo. Y los tenías que contar. No le daban la letra. Sí, ya se había venido. Muy bien, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quién le va a enseñar a su compañero lo que no vio? Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Sáquenle fotos, yo saben bien ese tipo de preguntas. Sácale fotos. Me enseñaron muchas cosas del sistema binario. Bien. Seguimos adelante. Esto tiene utilidad hoy en día en finanzas, en tecnología, al usar programación, en la medición del tiempo y en el comercio, como lo podemos ver aquí. Finanzas, tecnología, programación y medición del tiempo. Para eso es muy importante tener una forma de cómo medir las cosas, una base para poderlo hacer. A ver, ejemplo número 1. Vamos a convertir 345 en centenas, decenas y unidades. ¿Quién me dice que es una centena? Son 100. 3 centenas, 4 decenas, 5 unidades. Ok, ¿todos están de acuerdo? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque una centena representa, o sea, básicamente 100 unidades. Una centena es un grupo de 100. Una decena es un grupo de 10. Y una unidad es una única de 1. Entonces, si esto lo desglosamos en centenas, decenas y unidades, tenemos 3 centenas, 4 decenas y 5 unidades. Aquí está. Muy bien, ahora dime esa cantidad de malla. Sistema maya. A ver, por ejemplo, ahí les va. El sistema maya, que son puntos y barras. Un punto y 2 barras. Identifiquen dónde está el punto y 2 barras. Entonces, Aquí está, ¿no? 11. ¿Qué número significa? 11. Ahora se imaginan ya cómo medían los mayas, cómo calculaban. Ahora, imagínate cómo escribirías 1.000.000. Muchos palitos. Muchas bolas y muchas rayas. ¿Verdad? Sí. Pero no le Y si se fijan, tenía sentido. Un 1, una bolita. 2, 2 bolitas. 3, 3 bolitas. 4, 4 bolitas. Y a partir del 5, una raya. Y cómo le hacían para restar, multiplicar y Pues le quitaban palitos, ¿no? o sea, no había una simbología para distinguir la multiplicación. ¿Has utilizado alguna vez el abaco? No, ya no. Bueno, haz de cuenta, en el abaco tienes bolitas. Si tú vas a sumar, lo que haces en una línea, cuentas, por ejemplo, 5 bolitas. Y luego abajo pones 4 bolitas. Pones 5
5 bolitas aquí y las otras 4 pegadas donde terminan las 5. Y luego, en una tercera línea, lo que haces es, vas bajando todas y lo que haces es que al final obtienes la sumatoria. Y esa sumatoria, si tú la cuentas, van a ser 10. Es lo mismo acá, pero también tiene su chiste. O cosas que sean relativamente pequeñas, creo que es manejable, pero ya cantidades grandes es complicado. Ahora imagínate cantidades astronómicas que llegaban a manejar los mayas, pues sí realmente era un acto poderlo hacer. Y ellos lo hacían. Bien, ¿se entiende? ¿Sí? Ok. Muy bien. Eso fue todo lo que estaba relacionado con sistemas numéricos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de avanzar al siguiente tema? ¿No? ¿Todo bien? En el examen nos vamos a avanzar. Bien. Ahora vamos a ver los números reales. ¿Alguien tiene una idea de qué son los números reales? Pues son los Números reales. los negativos, los positivos. Ok, más bien. Ahí les da. Los números reales permiten representar cantidades en la vida cotidiana, como dinero, temperatura y medidas. ¿Cómo decides si una operación es correcta o no es correcta? ¿Qué no es un número real? ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo una ecuación que por ponerle valores y nada más nos salía un número imaginario? Un número imaginario es una raíz cuadrada de un número negativo. Ese es un número imaginario. Ese no es un número real. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los números reales? Bien. Los números reales es cualquier número que puede representarse en la recta numérica. Está bien fácil la definición. ¿Se acuerdan de la recta numérica? Sí. Entonces, sí. Está el 0 y luego continúa a la derecha y está el 0 y continúa a la izquierda. De un lado positivo y del otro negativo. Todo lo que se pueda poner ahí, eso es un valor real. Yo puedo poner un medio en esa regla numérica, en esa... Sí lo puedo poner porque es la mitad entre un 0 y un 1. Si yo lo quiero medir, pues ahí está un medio. O negativo, un medio, pues también puede ser un medio. O 3/4, pues también lo puedo poner ahí. Entonces, las fracciones sí están contenidas dentro de los números reales. Entonces, los números naturales que son 1, 2, 3, bla, 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 bla. Los números enteros, que pueden ser negativos o positivos, o el propio 0. Los números racionales, que son fracciones, como los platicamos ahorita, un medio, 3/4 o negativos. Y los números irracionales, que son decimales infinitos, no periódicos. ¿Por qué se llaman infinitos no periódicos? Por ejemplo, está el pi. Pi no se repite ninguna de las decimales, todas son diferentes y aparecen todas las que están en el universo, ahí están contenidas. En cambio, un tercio es 0.33333333 hasta el infinito, esa sí se repite. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, en términos formales, el conjunto de números reales representados por una R así como que con rayas dobles y hueca, esa es la R de racional, es la unión del conjunto de los números racionales, que es una Q como hueca, y los irracionales, que es una I. ¿Cuáles son los irracionales? Dijimos aquí que son números como pi, raíz de 2, e. ¿Qué no es un número real? Un número real son los números imaginarios o complejos. Por ejemplo, la raíz de un número negativo, representado como i, que forma un conjunto más amplio que se llama C, como una C hueca. Entonces, ¿qué es un número racional? Todo exceptuando los números imaginarios.
Son números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. ¿Se entiende? ¿Sí? Si quieres levantarte tal vez desde el ángulo distinto. No, ahorita ya lo adiviné. Bien. Aquí está puesto de una forma yo creo un poquito más clara, más explícita. Naturales del 1, 2, 3 hasta el infinito y más allá. Enteros desde el 0 hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre y cuando que sean números enteros. Racionales son todos los números con fracciones que pueden ser positivas o negativas. Irracionales son aquellos que no se pueden poner con números fraccionales que son cíclicos. Son números que continúan distintos hacia el infinito, como una raíz cuadrada. Bueno, esta mano de 2 es de 1. Y pi, por ejemplo. Porque todos los números son distintos y nunca lo terminas, tú tienes que decidir hasta dónde le llegas. Bien, listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Eso es nada más para saber qué son los números racionales. Si yo les pregunto qué es un número racional, ¿qué me van a decir? Todo número que sea de fracciones. Ok. Todo lo que no sean números imaginarios. Pocas palabras. Bien. Ahora les voy a pedir mucho su atención porque este tema sí es un poco Este tema sí está interesante y sí tiene mucha aplicación práctica en la vida real, cotidiana. Entonces vamos a seguir adelante. Se llama modelación con ecuaciones. Bien, ¿de qué se trata esto? En la vida diaria muchas decisiones se apoyan en relaciones numéricas. Calcular cuánto crecerá un ahorro, estimar el aumento de una población o saber cuántos materiales se necesitan para terminar un proyecto. La modelación con ecuaciones convierte esas situaciones en expresiones matemáticas para analizarlas y predecir el resultado. ¿Cómo puedes predecir el resultado de una inversión sin depender de adivinanzas? Por ejemplo, si ustedes tienen un dinero y lo ponen en el banco y les dan una tasa que puede ser fija o puede ser variable, ¿cómo pueden calcular cuánto dinero van a tener en 5 años? Exponencial. Si yo te dijera 3 meses, a lo mejor lo puedes hacer manual. Pero si lo haces en 5 años, ¿cuántos meses tienes 5 años? Pues si los 12, 24 y 24, ¿Cuántos? ¿Cuántos meses? 62, ¿no? A ver, multiplica 12 por 5. 62, ¿no? 12 por 5. 60 meses. Entonces, no es tan fácil. ¿Por qué? Ahí le va. Si la tasa es variable, la tasa puede cambiar en el tiempo. O sea, no vas a ganar lo mismo hoy que el próximo año o tal vez el siguiente año. Y hay algo que se llama interés compuesto. ¿Alguien sabe lo que es el interés compuesto? Cuando es interés simple es muy fácil poderlo calcular, que siempre vas a tener lo mismo y es como si arrastraras un Excel con la cantidad y lo vas a tener fácil. Pero interés compuesto es, tú tienes por ejemplo 100 pesos y te dan
2% de interés, vamos a suponer. ¿Cuánto es el 2% de 100? ¿Cuánto? 2 pesos. Entonces el siguiente mes tendrías 102, ¿correcto? Exacto. Pero el siguiente mes ya no tendrías 102, porque le cargarías el 2% no sobre los 100, sino sobre 102. ¿Cuánto es el 2% de 102? Saca la calculadora. A ver. El 2% de 102. Jóvenes, el 2% de 102, ¿cuánto es? 2% de 102. Ni siquiera saben lo que les estoy preguntando y lo que estamos viendo. ¿Cuánto es el 2% de 102? ¿Cuánto? No puede ser, si el 2% de 100 era 2, el 2% de 102 tiene que ser mayor a 2. 2.04, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que la cantidad que van ganando mes a mes es cada vez más grande, y cada vez más grande, y cada vez más grande. ¿Cómo puedes calcular eso? Si de un mes a otro es complicado. Ahora, de aquí a 60 meses o 5 años, ¿cómo le haces? Entonces necesitamos fórmulas para ello. Por eso, Pero la verdad, ¿qué banco tiene mejor tasa? a ver, que se carga. ¿Perdón? Prácticamente todos. American Black. Ah, tiene que tener una idea cuál es. Pero, a ver, ahí te va, son 2 cosas. Una es la tasa de interés impositiva y otra la positiva. La impositiva es la que te cobran por hacer uso del crédito. La más cara es American Express. Pero, por ejemplo, la positiva es tu dinero. Si tú lo metes al banco como inversión, ¿cuánto te está dando el crédito? Es diferente. Bien. Continuamos adelante. ¿Qué es la modelación con ecuaciones? Es el proceso de representar una situación real mediante variables, operaciones y relaciones matemáticas para describirla y explicarla o proveer su comportamiento. En pocas palabras, es lo que decíamos ahorita. Si tú tienes una cantidad que tú le dices monto, que es un monto que estás ingresando en una inversión, tienes que conocer el periodo en el cual va a funcionar esa inversión, tienes que conocer la tasa de interés y el periodo. Con eso tú calculas cuánto dinero vas a tener en el futuro, que prácticamente es lo que dice eso. Y esa es una aplicación particular. Puede haber otro tipo de aplicaciones, pero lo vamos a ver. Hola. ¿Saludos hasta aquí? ¿Todo bien? Modelar es traducir un problema del mundo real al lenguaje matemático. La ecuación funciona como un plano que te dice qué cantidad depende de otra y cómo cambian entre sí esas cantidades. Bien. Sáquenle foto porque esto lo van a ocupar. Ahorita hablábamos de interés simple y de interés compuesto. ¿Se acuerdan? Interés simple, esta es la fórmula para interés simple, esta es la fórmula para interés compuesto. Las variables aquí están explicadas. C es el capital inicial. Yo voy a invertir 100 pesos, ese es mi capital. La tasa es la I, que es la tasa por el periodo.
La T es el tiempo y la I más grande es el interés. Y M es el monto final después de todo el periodo. Esto es finanzas. A quien le vaya a gustar estudiar finanzas o administración, este es el pan de todos los días. Interés compuesto, por otro lado. Cada periodo se generan intereses sobre el capital y sobre los intereses acumulados. Es como una bola de nieve. Esto es para que se lo imaginen como una bola de nieve. Ahí entra una piedra de nieve y va rodando, cada vez se le agrega más nieve, cada vez más nieve, cada vez más nieve. Así es el dinero que ustedes generan. Y la fórmula que está, el monto final es M igual a C, que es el capital, que multiplica a 1 más I, donde I es la tasa del periodo, elevada a la T, que es donde la T es el tiempo. Así es como encuentran el monto final. ¿Ya le tomaron foto? ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Ahora tenemos un par de modelos. Un modelo lineal y un modelo exponencial. P0 es el valor inicial, R es el aumento fijo en el periodo. Esto es exactamente igual. ¿Se acuerdan cuando veíamos las sucesiones? Que decíamos que había sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Esto es básicamente lo que jóvenes. Pongan atención. A la tercera lo separo, lo saco del salón. ¿Vale? Bueno. ¿Se acuerdan de que decíamos que había sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas? Esto es básicamente eso. Es prácticamente lo mismo, pero esto es aplicado a, por ejemplo, el crecimiento de una población. El crecimiento de una población puede ser lineal si ese crecimiento es el mismo que va teniendo en el tiempo. Si es simétrico, ese es lineal. Es geométrico o exponencial. ¿Se acuerdan que geométrico se va haciendo exponencial en el tiempo? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál era la población en Monterrey hace 20 años? ¿No? ¿Cuántos habitantes hay hoy en Monterrey? Creo que más de 20 millones. A ver, googlealo, please. Más de 20 sí. Unos 8 millones, ¿no? Yo creo que ya estamos pegando así. Sí, ¿verdad? 8.4. Oficialmente dice que estábamos en 4, 5, o tal vez 6, dependiendo de la fuente. Pero pues, eso es con respecto al censo de poblaciones. No, ya llegamos a los 8 millones. ¿Cuántos? ¿Cuánto? 1.140.000. No, me puedo mentiras. Hace 20 años yo creo que sí. En Nuevo León. 5.1 millones en 2024. No, 24. hace Me 2 sale años. actualmente Nuevo León tiene 6.433.120. ¿En qué fecha? Actualmente. Dice, zona metropolitana de Monterrey 2024, 5.195.000. Ok, imagínate, en el 24 había 5 millones. Y dice que en el 26 hay. Yo creo que esa cantidad está equivocada y yo voy con el compañero donde ya andamos cerca de los 8 millones. Gracias. Sin olvidar nada. Entonces, ¿ese qué tipo de crecimiento poblacional es? Exponencial desbordado. Es exponencial, ya no cabemos aquí. Imagínense, en 10 años, ¿cuántos vamos a hacer? Una proyección. A ver, una proyección. 15 millones. Yo creo que hasta más. Creo. ¿Saben cuántos hay en el DF? Hoy en día se llama Ciudad de México, pero es el Distrito Federal. Sigue existiendo, somos una federación y tiene que haber un distrito central. Hoy en día le llaman Ciudad de México y lo hicieron un estado.
Así es. Pero hoy en día debe tener cerca de 20 millones de personas, 20 millones de habitantes. Yo creo que la ciudad, toda el área metropolitana, en 10 años va a tener más o menos ese número, unos 20 millones de habitantes. Hay que estar preparados. Y muy seguramente el área metropolitana va a crecer y tal vez va a llegar a más allá de 100 megafloras. Sí, ya llegó. No, pero me refiero a que sea considerado como parte del área metropolitana. Ah, ok. Ahorita el área metropolitana llega hasta Salinas Victoria. De ahí para allá no es nada. Entonces yo creo que sí va a llegar hasta allá a 100 megafloras y tal vez más allá. Incluso, ¿alguien ha ido a Saltillo alguna vez en la vida? Sí. Hay mucha carretera ahorita. Hace algunos años, hace 40 años, había 83 kilómetros de distancia. Y eso representaba que esos 80 y tantos kilómetros eran solo de carretera. O sea, no había poblaciones. Hoy en día existen 50 y tantos, 58 kilómetros. Es decir, que ya avanzó más de 30 kilómetros el área de poblado. Bueno, profe, las iniciales. No sabemos. Pero sí. Se activó. Ya lo saquearon. Ok, entonces, para eso nos sirven estas expresiones. ¿Son expresiones o son ecuaciones? Cuando ustedes quieran hacer algún cálculo de ese tipo, hay que recurrir a eso. Por eso se llama fórmulas para modelación. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos a ver un ejemplo. A ver, con atención, si ustedes algún día quieren tener dinero para cuando sean adultos, porque ya no van a tener pensión, ¿sí se oye eso? Y eso es un decir, porque si lo invierten en el Chaifa o en proyectos así, van a perder su dinero. Entonces, lo que necesitan es saber que si ahorran, ¿cuánto dinero van a tener? ¿Cierto o falso? Es mejor invertirlo, ¿no, profe? Así sacar más dinero. El CTS. Es correcto, pero tienes que invertirlo en algo seguro. Por ejemplo, si yo te dijera, lo inviertes en CETES o lo inviertes en algo que es seguro, vas a tener tu dinero. Pero si lo inviertes en un proyecto como el Chaifa o el Tren Falla o cosas así, Tren Falla. ¿qué creen que es lo que va a pasar con su dinero? Lo van a perder. Cuando el Bitcoin. Pues es un 50-50. El Bitcoin ganó mucho dinero, pero también perdió mucho dinero. Un crecimiento exponencial que hay por el Bien, ya van entendiendo la idea. Entonces, si yo quiero saber el interés simple, un ahorro, fíjense bien. A ver, silencio. El escenario que tenemos es un estudiante deposita 5,000 pesos a una tasa simple del 12% anual durante 2 años. Saquen la foto o la cuenta que hicieron. Anual, ¿qué significa? Año. Un año. Así es. Esas son las tasas de interés reales hoy en día. La tasa de interés. Si tú tienes 12% anual, ¿cuánto corresponde mensual? Un 1%, ¿ok? Entonces, si depositan 5,000 pesos a una tasa simple del 12% anual, ¿cuánto dinero creen que tengan al final de ese periodo? Perdón, no escuché la ¿se puede repetir? Si un estudiante deposita 5,000 pesos
a una tasa simple del 12% anual durante 2 años, ¿cuánto dinero va a tener al final del periodo? A ver, pongan mucha atención, yo creo que eso les debe interesar. Lo primero que tenemos que es identificar los datos. ¿El capital cuánto es? 5,000. ¿La tasa de interés? 0.12. Porque es el 12%, es 12% o 0.12. ¿Sí? ¿Y el tiempo cuánto es? 2 años. Muy bien. Para calcular el interés, la fórmula es: el interés es igual al capital por el I, que es el 12%, por el tiempo, que son los 272. A ver, entonces si tú multiplicas 5,000 por 0.12 por 2, te da 1,200. Ese es el interés que ganaste en 2 años. Entonces, el interés ganado, el monto final lo calculas con el capital que tú ingresaste más lo que ganaste, que fueron 1,200, y en total tú vas a tener al final de 2 años 6,200 pesos. Pero yo pensé que ahora 1 año, luego más 1 año. Primero saqué el 12% de 5,000 y ahora 5,600. Pero el 12% de 5,600 era. Si esto es, 672. a ver, ojo, si esto es la vida real, ¿ustedes creen que ganan mucho? No. Les voy a decir por qué no ganaron casi nada. ¿Saben ustedes que hay algo que se llama inflación? Sí. ¿Qué es la inflación? Es el costo de la vida. Y está anualizado o mensualizado. ¿Alguien me puede decir cuál es la inflación del último año? 7%. Aproximadamente. Entonces, si tú ganaste un 12, en la realidad tienes que quitar 7.5. ¿Cuánto te queda? En realidad, neto estás ganando alrededor del 4% mensual, pero anual. Nada más como que Profe, entonces basado en eso, de nada sirve ahorrar. Sí, sí, No, sí, ahorrar, pero tienes O que sea, saber dónde hacerlo. Mira, haz de cuenta, lo que te quitaría la inflación con estar ahorrando e invirtiendo, te da un poco más. En vez de quitártelo, te suma, aunque sea un poco, te suma. Es mejor ahorrar a no hacer nada. Ahora, también, si tú eso lo metes a un banco, el banco te va a cobrar por el manejo de cuenta, por la administración, y luego el SAT, que es el gobierno, te va a quitar el ISR por las ganancias obtenidas. Entonces, si de por sí ya ganaste poco y luego te quitan lo poco que ganas, pues tú dime que ahorraste. ¿Ya me entienden? Sí, ya. Por eso es que es importante que esto lo conozcan, porque esto nos hace tener una inteligencia financiera que ustedes pueden aplicar en el futuro. Y tienen que ser muy abusados con esto, porque ustedes no van a tener una pensión. Ustedes van a llegar a una edad, a ver, ¿quién cree? Todos son muy jóvenes. Saliendo de estudiar una carrera universitaria, prácticamente se puede colocar, yo creo que una muy buena parte de ustedes. Y van a ganar al principio poco y luego con el paso del tiempo van a ganar más. Y eso describe una curva parecida a la de una campana. Esa es la curva que describe su comportamiento. Ahorita no tienen ingresos, salen de la escuela y empiezan a ganar un poco. Por ahí de los 25, 30 años van a llegar a su máximo aquí. Pero ¿qué creen que pasa después? Después de los 40, su ingreso va a ir disminuyendo, hasta que ya nadie los quiere contratar y no van a tener trabajo. ¿Y alguien me puede decir cuál es la edad a la cual se pueden retirar por su trabajo? 65. Entonces,
Si esto sucede a los 40, ¿quién los va a mantener? Sí. Pero si es un negocio, se va a seguir manteniendo, profe. Esa es la idea, un negocio es una inversión. Pero no todos ¿Perdón? no todos tienen la idea. Por eso, mira que estamos dando ese tipo de información. ¿Se fijan cómo eso les cambia la mentalidad? Si tú eres un empleado típico, así va a acabar tu vida. O sea, si eres una persona conformista, Conformistas. que quedas así. Mentalidad de juzgado. Y ustedes díganme qué va a pasar. De aquí para acá son los 65, pero ¿qué va a pasar aquí? Donde ya casi nadie te quiere contratar. ¿Pero de qué vas a vivir? Así como en el sur, allá donde ahora nos quisieron beneficiar, que estiran la mano y les cae un poco, un barranco de plata, ¿no? O sea, ¿me explico? Entonces se necesita una mentalidad distinta. Lo malo es que no está con la mentalidad básica. No, como el esfuerzo, las oportunidades, la suerte, el tiempo, los muchos factores. Bueno, ustedes considérense afortunados porque tienen esta educación y que los hace diferentes de toda la gente que está allá afuera, que está recibiendo esta educación. ¿Por qué? Porque eventualmente la gente que está allá afuera no sabe que eso lo tienen que hacer. Y esto lo van a tomar por sorpresa. Y cuando pasa esto, ¿qué creen que pasa con la edad? ¿Qué creen que sucede con la salud? Se deteriora. Entonces, ¿qué necesitas? Tratamientos, medicamentos, terapias, hospitalizaciones. Y tú dices, bueno, tengo seguro social, perfecto, pero si no trabajas aquí. Aparte de que el turismo, burocracia tampoco. Entonces ya se dan cuenta del caos que puede llegar a suceder. Bueno, entonces para que tomen previsiones, son muy jóvenes y ustedes pueden hacer muchas cosas. Bien. Aquí la interpretación es que con interés simple el aumento es uniforme. Silencio. Con interés simple el aumento es uniforme porque cada año se calcula sobre el capital inicial y no sobre el monto acumulado. ¿Nos queda claro? Entonces, ¿nos conviene el interés simple? No nos conviene el interés simple, nos conviene el interés compuesto. Pero, ¿qué sucede para que se logre la bola de nieve? Que tengo que dejar el dinero un buen tiempo para que esa bola de nieve se haga más grande. Porque si retiro el dinero luego, lo que va a ocurrir es que la ganancia va a ser muy pequeña. Ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta aquí se entendió todo? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Profe, pero... Sí, bueno, son 5, pero si fuera más cantidad, podemos tener. Sí, pero es lo mismo. Bueno, sí, pero sobre. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de interés compuesto. Vamos a calcular la meta de alguien que quiere ahorrar. Un ahorro inicial ahora de 8,000 pesos, invierte el 10% anual compuesto durante 3 años. Fíjense bien, el capital sí es mayor de los 5,000, pero el porcentaje es menor, es el 10%, pero es compuesto durante 3 años. El compuesto sí es el que se va incrementando. Bien, entonces, los datos que tengo, el capital son 8,000, la tasa es 0.10 o 10% y el tiempo son 3 años, ¿correcto? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Sí? Bien, entonces, sustituyo la ecuación dice que m es igual al capital por 1 más i elevado a la t. Entonces, 8,000 por 1.10, o sea, 1 más 0.10 es 1.10 elevado al cubo. Aquí está mal, esto es elevado al cubo. Esto nos da 10,648 pesos después de haber hecho todas
todos los ejercicios. Entonces, el interés ganado es de 2.648 pesos. Ya no son los 1.200 de 2 años. Si ustedes hubieran hecho esos 1.200 en 2 años, hubieran extendido un año más, pues se hubiera sumado 600 pesos esos 1.200, hubieran sido 1.800. ¿Estamos de acuerdo? No tiene punto de comparación con esto. ¿Por qué? Porque aquí el interés se va haciendo acumulado en todo el tiempo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué tipo de inversión les conviene? De interés compuesto. Cuando inviertan en algo que tenga interés compuesto. No, Bitcoin no, güey. Bitcoin es una apuesta. Sí, es una moneda muy inestable, como el dólar. Sí sabía que eso en realidad no existe, ¿verdad? Un Bitcoin es una referencia de qué. Sí, es de la nada, es el propio valor que le da la gente, lo que invierte en ella. Y ese valor de apreciación o depreciación con respecto a qué está. Con respecto A nada. por eso es el valor que le da la gente como tal. Arbitrariamente. Ese es el valor que se llama el mercado. ¿Cuál es el valor del mercado? Compran más, vale más. Compran menos, vale menos. Por eso mismo hay que comprar para que no se estén comprando y esperar a que tengan la suerte de que se vuelva a poner de moda y que todos vuelvan a comprar y ahí sacar lo que invertiste. Lo has articulado bien, es una moda. Ahorita la gente no sabe y dice voy a invertir en eso. ¿Y qué pasa cuando muchos se invierten en eso? Sube el valor, te ganas más. Pero ¿qué pasa cuando la gente se aburre y dice ya no voy a ganar con eso? Lo sacan y si no lo sacas primero antes que todos, lo pierdes todo. Pierdes todo, voy a llegar a perder todo. Bien, ¿se entiende la idea? Sí, obvio. ¿Sí? Muy bien. El interés compuesto crece más rápido porque cada periodo se calcula sobre el monto que se va acumulando. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Fíjense muy bien. Vamos a hablar sobre un club escolar que tiene 120 integrantes y cada mes aumenta 8%. ¿Cuántos integrantes tendrá después de 4 meses si el porcentaje se mantiene constante? Pero es el... Aquí estamos hablando del cálculo de una población que se va incrementando de forma constante. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un modelo. Con el crecimiento porcentual se convierte en un modelo exponencial. Identificar los datos. La P0 son 120, R es el 8% y T es igual a 4. 120 por 1 más 0.08 elevado a la potencia 4 queda así. Al momento de resolverlo nos queda 120 por 1.3605. Entonces nos queda que esto va a crecer de 120 a 163 elementos. Obviamente no hay punto 26, no tenemos un punto 26. Es exponencial. Si se aprecia, así es como pudiéramos calcular el crecimiento de una población. Ahora, fíjense bien, cálculo de la pintura para un proyecto. Se pintarán 3 salones, silencio. Se pintarán 3 salones, cada salón tiene 48 metros. Y se requieren 1.2 litros de pintura por cada 10 metros cuadrados. Para calcular el área total, son 3 salones por 48 metros cuadrados, son 144 metros cuadrados totales. Entonces, aquí son... Aquí hay un error, Paso 2, profe, está mal. Sí, eso está mal, es del anterior. Pero aquí sí está bien, son 144 por .12, es 1.2, te da
17.28 litros. Entonces, esta es la pintura que tú necesitas para pintar esos salones. Bien, ¿dudas, preguntas? No. Hay errores, tengan cuidado, aquí está mal. Este pertenece al